Esta historia no me pertenece, pero si quieren apoyar el canal pueden suscribirse o unirse como miembro para ver los vídeos hasta una semana antes de que se publiquen, eso me ayudaría un montón. Comencemos con la historia XXXX. Un día en este mundo normal, alerta FBI. Esta historia contiene escenas que pueden traumatizar y asustar a los niños. Individuos sensibles deberían abstenerse. Landon estaba acostado en su cama, descansando. Acababa de regresar a su hotel y estaba pensando en lo sucedido hace unas horas. Después de aparentemente destruir una de las entidades de la sombra, ocurrió algo extraño con uno de los ninjas. Tsuaki sintió la presencia de una tercera persona, no físicamente allí sino que apareció a través de uno de los dos asesinos restantes. Tsuaki le hizo sentir como si la conciencia de alguien hubiera tomado el control de uno de los demonios de las sombras, poseyéndolo. Se sintió vigilado y evaluado. Incluso sintió sorpresa y curiosidad. Landon se dio cuenta de que la persona que había tomado el control frente a él era probablemente el verdadero cerebro detrás de estos ninjas, el que movía los hilos detrás de escena. El líder de una organización asesina de Japón, tal vez. Crea una especie de soldados en la sombra, quién sabe cómo, asesinos que siguen sus órdenes y hacen el trabajo sucio por él, o ellos. Landon consideró que esta teoría era plausible. Landon sintió que el maestro miraba con curiosidad las llamas en sus manos. Probablemente nunca antes había visto esto. Ni siquiera sé si los Fénix existen aquí, si son una raza sobrenatural en este mundo, e incluso si existen, ninguno es como yo. Su poder, después de todo, provino de una fruta mítica legendaria de otro mundo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Landon se volvió hacia el ninja de las sombras, donde sabía que el maestro había tomado el control, y miró directamente a sus ojos de color amarillo verdoso. Tsuaki de repente sintió una sacudida de sorpresa, perplejidad y una confusión aún mayor. No esperaba que lo descubrieran, pensó Landon, una pequeña sonrisa arrogante formándose en la comisura de sus labios. Aki realmente es un tramposo, Landon reflexionó, dándose cuenta de que era posible que, como había visto con los demonios ninja inmunes a casi todo daño, el Aki pudiera ser un contraataque natural para todos los sobrenaturales, tal como lo fue para Devil Fruits en One Piece. Landon sintió que algo estaba a punto de suceder, la persona detrás de esto iba a responder, aunque sintió que el ninja no podía hablar. Sabía que habría alguna forma de comunicación. Entonces, sintió que la conciencia de repente sacaba a relucir sorpresa, incluso preocupación, una sensación de urgencia. Su atención fue abruptamente en otra parte. Landon sintió que se iba a ir. Espera, pero la conciencia desapareció y los ninjas se disolvieron en humo negro unos segundos después. «¡Qué mundo tan extraño!», pensó Landon, con la cabeza apoyada en la almohada. Michael había explicado los conceptos básicos de lo sobrenatural, pero la situación de esta noche supera con creces lo que me dijo. Landon se dio cuenta de que este mundo era verdaderamente místico y oscuro. Hice bien en no transformarme todavía, manteniendo ocultas mis cartas de triunfo. No importa quién quisiera hacerle daño en el futuro o conspirar contra él, nunca podrían resistir el verdadero poder de su Devil Fruit. Landon se había dado cuenta esta noche de que, incluso con los invulnerables demonios ninja, su fuego podría lastimarlos, pero no era suficiente para matarlos. Pero Landon sabía que si se hubiera transformado en su forma híbrida, sus llamas se habrían multiplicado en número, intensidad y destructividad. Podría haberlos matado, incluso sin Aki. PFFF, es una pena, tenía muchas ganas de volar por el cielo. Eso no sucederá pronto. Landon suspiró decepcionado, cerró los ojos y comenzó a quedarse dormido, pero sin bajar la observación a su alrededor. No estaba seguro de cómo lo había encontrado el ninja o si los demonios regresarían. El perímetro de observación es de unos 11 metros, la mitad de lo que es cuando estoy completamente despierto, pero servirá. Con este último pensamiento, Landon se rindió a dormir. Landon se despertó 4 horas después. No había dormido mucho, pero no necesitaba dormir para funcionar. Solo dormía por consuelo. Se levantó de la cama y caminó hacia la ventana, mirando al cielo. Es poco después de las 6 am. Esta era una de las habilidades extrañas pero útiles que Landon había heredado.
Los marineros podían saber fácilmente qué hora era mirando el sol, estimando las distancias recorridas y otras cosas. Se estiró un poco y comenzó su entrenamiento de Aki y su estilo de combate sin perder tiempo. Mi armamento Aki ha mejorado, se dio cuenta. Nada supera el combate real. Landon ahora podía cubrir todo su antebrazo con Aki durante unos 4 segundos, y podía cubrir todo su puño durante poco más de 10 segundos. Continuó su entrenamiento durante 1 hora más antes de darse una ducha rápida. Se vistió y salió de su habitación. ¿Cómo estás, Alfred? ¿Dormiste bien? Landon le preguntó a su amigo cuando llegó al hotel. Maravillosamente, señor. ¿Y tú? Alfred respondió cortésmente, con un extraño acento inglés que Landon estaba convencido de que nunca había escuchado antes, y probablemente falso. ¿Realmente se toma en serio su papel de mayordomo de Batman? Landon sonrió divertido ante el comportamiento infantil de su amigo. Como un bebé. Decí, breo. Landon se sentó en el mostrador. Bueno, en primer lugar, se ha solucionado el corte de energía y la electricidad ha vuelto a estar encendida. Bueno, ni un momento demasiado pronto, dijo Landon. ¿Y hay noticias sobre el caso Walcott?, dijo Alfred, captando la atención del joven de ojos gris verdosos. La investigación se ralentizó debido al apagón, pero descubrieron que el jardín es básicamente un cementerio, lleno de muchas de las víctimas de los Walcott. Dicen que hasta el momento se han encontrado una veintena de cadáveres, pero los expertos están seguros de que hay muchos más, estiman poco menos de 100, continuó el mayordomo. Landon simplemente suspiró. Sabía desde el principio que así sería, pero aún así esperaba equivocarse. En cuanto al padre y al agresor, no hay noticias. Ni siquiera hay una descripción física del atacante. La policía está convencida de que el padre ya está muerto, pero sin un cuerpo, se ven obligados a emitir una orden de arresto, Alfred dijo con calma, hablando y de pie de manera refinada y digna. Landon, sin embargo, quedó sorprendido por sus palabras. ¿De verdad? ¿Sin boceto criminal? ¿La víctima no describió al atacante?, preguntó. No, insistieron la policía y el FBI, pero se dice que ella se negó a describir o ayudar en la búsqueda de su héroe, no queriendo traicionar a la persona que la salvó, explicó Alfred. Los ojos de Landon se abrieron. No esperaba eso, pensó. Entre eso y sus divagaciones sobre lo sucedido, es poco probable que la niña sea de alguna utilidad para la investigación. Es posible que incluso si capturan al padre y lo llevan a juicio, no la llamen como testigo, continuó el hombre mayor. Bueno, es un caso realmente sorprendente, dijo Landon, perdido en sus pensamientos. Sorprendente, extraño y sombrío, Alfred concluyó. Landon suspiró y continuó charlando con su amigo durante unos minutos más. Usé la mitad del dinero restante para ampliar 2 días más su reserva de habitación de hotel, además de los 2 que le quedaban. El resto será para gasolina. Necesito volver a cazar, pero el bosque está bajo intensa vigilancia en este momento. Landon no pudo ir allí. No sería un problema cazar discretamente, siempre y cuando no utilizara sus poderes más visibles. El problema era que no tenía licencia. Necesitas una licencia para cazar y vender el botín de caza legalmente, y Landon no tenía ninguna. Hizo arreglos con el carnicero Angus, quien no hizo preguntas ni dijo nada. Angus le había hablado de la licencia cuando vino por primera vez a vender su captura. Incluso mencionó a un antiguo cliente suyo, un tipo enmascarado que se llamaba Carefree Shadow. Pronto se descubrió que su verdadero nombre era Bob Dumar. Nadie sabía por qué insistió en ese alias, pero no importaba. Él tampoco tenía licencia de caza, pero eso no le impedía cazar. En realidad, era bastante hábil. Logró evitar a la policía y a las autoridades por un tiempo, pero finalmente lo atraparon y eso le causó muchos problemas. Hubo numerosos cargos en su contra, el primero fue que tenía un arma de fuego sin permiso. Realmente no tengo que preocuparme por eso, puedo usar una roca o cualquier proyectil pequeño, pensó Landon. Pero también estaba el hecho de que la licencia de caza regulaba la biodiversidad, garantizando que los animales no fueran cazados hasta su extinción. Hay épocas y especies específicas para cazar durante esos periodos. Además, utilizar un arma en zonas frecuentadas por humanos, como los corredores, podría considerarse poner en peligro la vida de otros, incluso el intento de asesinato.
Beacon no se tomó eso a la ligera. El tipo incluso pasó algún tiempo en la cárcel y tuvo que pagar una multa considerable, pero no se remontaron a Angus. Mientras tanto necesito encontrar otra fuente de ingresos, pensó el joven. Pero por ahora me muero de hambre, pensó Landon mientras se dirigía a la cafetería del hotel donde se servía el desayuno. Landon devoró varias porciones solo, dejando horrorizadas a las personas que lo rodeaban antes de dirigirse al hospital. Llegó 20 minutos después, levantó la capucha y entró al edificio. Ojalá nadie me note, pensó Landon. Comenzó a considerar encontrar trabajo en el hospital. Fácilmente podría ser enfermero, dado el conocimiento de Marco y un poco más de aprendizaje, pero eso no sería lo correcto. Landon no quería algo demasiado frontal, donde lo necesitaran. Lo había pensado y la mejor opción era el mantenimiento. Podría recorrer las habitaciones, limpiar los quirófanos, tal vez incluso cuando todavía hay un paciente dentro, y posiblemente podría llevar a cabo la idea que tengo en mente, pensó Landon. Llevaba un tiempo planeando esto. Llegar al hospital por la noche, ir a una de las habitaciones y curarse con sus llamas durante toda la noche. Landon había decidido no utilizar sus transformaciones, manteniéndolas como cartas de triunfo, lo que redujo en gran medida sus habilidades curativas. Estimó que se necesitarían unas 3 horas de curación intensa o unas 10 horas de tratamiento continuo. La primera opción no fue posible. En el mejor de los casos, solo podía durar unos minutos, no horas, lo que dejaba la segunda opción. Era agotador y largo, pero totalmente factible. Se le ocurrió la idea después de un encuentro casual con una niña enferma. Suaki le dijo que sus células se estaban deteriorando, que la vida la estaba abandonando lentamente y que le quedaba aproximadamente un año de vida. Había sido hace 2 días, justo antes del incidente de Barrow. Ella lo había detenido en el pasillo, buscando a su peluche. Al ver su cabeza afeitada y su tez pálida, Landon comprendió que debía estar en la etapa terminal de un cáncer especialmente agresivo. La niña vestía una bata blanca de paciente y había salido de su habitación. Suaki sintió que alguien, probablemente su padre, estaba dormido en la silla al lado de su cama. Ella le preguntó débilmente si la había visto Flashikou, su peluche que brillaba en la oscuridad. Lo había perdido cuando tuvo una crisis y los médicos la llevaron rápidamente a la cirugía y lo dejaron caer en algún momento del camino. Landon le dijo que esperara y rápidamente escaneó el piso con Suaki, y finalmente lo encontró debajo de una de las sillas en el ala oeste. Él le devolvió el peluche. La niña lo tomó en sus manos, abrazándolo con fuerza, antes de agradecerle débilmente y regresar a su habitación con dificultad. Landon se quedó allí unos segundos, observando a dónde había ido, con los puños cerrados. Sacudió la cabeza, pensando en ese recuerdo. Necesito conseguir un trabajo de mantenimiento aquí, con turnos de día y de noche o algunas horas libres, Landon pensó con convicción. Lydia estaba en su cama. No iría a la escuela hoy, recuperándose lentamente de la experiencia de ayer. Aiden estaba con ella, haciéndole compañía. ¿Sabías que desde que volví a la escuela no he asistido ni una sola clase de matemáticas, ni siquiera a los exámenes, y aún así no tengo ausencias y excelentes calificaciones? Dijo el chico rubio con una sonrisa, sentado en su cama a su lado. ¿C? Dudo que hayas pirateado el sistema de la escuela, respondió la pelirroja, medio acostada en su cama con la espalda apoyada. No, no hackeé nada. Me acabo de asegurar de que Ethan fuera en mi lugar. Nadie sospechaba nada, respondió el niño con una sonrisa engreída, orgulloso de sus engaños. Lydia se rió entre dientes ante las palabras de Aiden. Supongo que es una ventaja tener un gemelo. ¿Cómo conseguiste que estuviera de acuerdo? Ella preguntó con curiosidad. Le prometí que ocuparía su lugar en las diferentes clases de idiomas, respondió el niño. Las lenguas extranjeras solo se enseñan en los primeros años en Beacon Hills, Lydia afirmó con certeza. El hombre lobo rubio sonrió. Sí, estaba verde de rabia, la pelirroja se echó a reír ante las palabras de su antiguo amante. Eres realmente un chico malo. Lydia lo miró. Aiden la miró. Lo soy. Pero ya no soy, al menos ya no quiero decir, dijo, mirándola directamente a los ojos antes de continuar. Lo que le hice a Boyd, estando involucrado en su muerte, yo, voy a convertirme en una mejor persona.
La miró directamente a los ojos y tomó su mano. Te lo prometo, Lidia. La pelirroja vio que él era sincero, ella se suavizó con su promesa. Él fue quien la encontró ayer en el balcón, llevándola en brazos y consolándola, calentándola antes de que los demonios ninja reaparecieran unos minutos después. No pudo encontrar la fuerza para resentirse con él. Ella sentía algo por él. Bueno, escucha, tengo que ir a clase ahora. Ethan y yo acompañaremos a Scott a la escuela. Esos extraños ninjas negros de ayer miraban en su dirección antes de irse. Probablemente lo atacarán hoy o esta noche, así que necesito protegerlo, dijo el niño, todavía tomándola de la mano. Lidia no dijo nada, solo asintió. Él realmente está haciendo un esfuerzo por integrarse en el grupo de Scott, pensó. ¿Estarás bien si me voy? Si quieres, puedo quedarme a tu lado, dijo suavemente, acariciando suavemente sus manos. No, no te preocupes, adelante. Ve a cuidar de Scott, respondió Lidia. ¿Estás seguro? Puedo quedarme contigo si quieres, el chico empezó. No, continúa, no te preocupes, dijo la pelirroja, dándole una sonrisa tranquilizadora. Está bien, respondió Aiden. Se inclinó, le dio un tierno beso en los labios, luego se levantó y se fue. Lidia permaneció acostada unos minutos más después de su partida, relajándose en silencio antes de recuperarse. Bueno, yo también tengo trabajo que hacer. Se levantó, hurgó en su bolso, fue a su escritorio, abrió su computadora portátil e insertó la unidad USB. Espero que esto me ayude, pensó. Abrió la carpeta y encontró un solo documento. Parece que Allison reunió todo en un solo documento, lo abrió y vio que tenía unas 15 páginas. Los ojos verdes de la niña notaron un breve texto al comienzo del documento, que parecía ser una nota de Allison. Primero he recopilado los más relevantes y probables, y después los menos relacionados. Gracias Allison, eres la mejor. Es un placer, cariño. Lidia sonrió ante las palabras de su mejor amiga y empezó a leer. Itodama barra Omibiu y yo, de Wisp se dice que los Itodama barra Ficul son las almas de aquellos que, a su muerte, no encontraron descanso. Estos seres, por razones misteriosas, arrepentimientos, pecados no perdonados o amores rotos, no pudieron encontrar la fuerza dentro de sí mismos para abandonar este mundo. Cuando sus cuerpos perecieron, sus almas, separadas pero atrapadas en este mundo, se convirtieron en una llama azul oscuro, flotando sin rumbo a través de bosques y colinas, hogares o aldeas. En enero de 1923, Japón, la aldea de Inunaki quedó completamente vacía durante la noche, nunca se encontró a ningún aldeano, ni siquiera sus cuerpos. Pero varios pueblos cercanos informaron que la noche en cuestión, el cielo estaba iluminado por cientos de luces azules que se elevaban en el aire. Unas 300 personas que nunca fueron encontradas. El pueblo se convirtió en un misterio, una leyenda local, y mucha gente lo visitó. Algunos visitantes raros vivieron sus vidas con simple felicidad y satisfacción, pero la mayoría terminó ahorcados, envenenados o apuñalados, compartiendo una cosa en común: todos se hicieron esto a sí mismos, suicidándose. El lugar finalmente fue sellado y declarado zona prohibida en 1972 por el gobierno. Aún más aterradores fueron los Onibi, los fuegos de demonios. A diferencia de los Itodama, que eran almas perdidas, los Onibi eran manifestaciones de espíritus malévolos, una llama púrpura que induce la locura. Estas llamas violetas bailaron en el aire, acompañadas de risas tentadoras, llamando a sus observadores, arrastrándolos a la oscuridad de la noche. Muchos viajeros y niños los siguieron hasta bien entrada la noche y nunca más se les volvió a ver. Enero de 1988, Tokio, Japón. Una madre cuya hija había sido violada y asesinada por un joven, que fue absuelto gracias a su rica familia, hizo un pacto con los Yonkai, espíritus malignos, impulsado por el odio. Llevaron a cabo su venganza y, a cambio, ella pagó un precio desconocido. En una noche, toda la familia fue aniquilada, en silencio y sin conmoción. A la mañana siguiente, la escena mostraba a algunos familiares desmembrados, otros destripados, con algunos cuerpos intactos sin mostrar heridas ni daños, pero estaban vacíos por dentro. Les habían extraído los órganos, todos los órganos se encontraron delicadamente dispuestos alrededor del cuerpo de las víctimas.
17 muertos, incluidos todos los familiares hasta el segundo grado. La madre fue encontrada unos días después en estado de desnutrición extrema. Las autoridades la alimentaron, pero ella vomitó todo de inmediato. La llevaron a un centro de atención, donde sucedió lo mismo. No importa la comida, la regurgitó de inmediato. Pasó la noche allí y, al día siguiente, las cuencas de sus ojos estaban vacías y sangrando, y le arrancaron parcialmente el brazo derecho. Ambas extremidades faltantes parecían haber sido consumidas por la mujer. Murió una semana después en un hospital psiquiátrico, muriendo de hambre mientras intentaba desesperadamente morderle la mano izquierda. Todos los intentos de alimentarla o inyectar nutrientes directamente en su torrente sanguíneo no tuvieron ningún efecto, solo su propia carne pudo nutrirla. Llamas parpadeantes del mundo de los muertos, deambulando por la noche, recordando a los vivos que nunca olviden el respeto que se debe a los espíritus y que teman siempre lo que no se puede ver claramente en la oscuridad, lo que se esconde al otro lado. Xiuhtecuhtli Xoxauhqui, el señor del fuego turquesa. Las leyendas dicen que en la antigüedad, mucho antes de que el mundo tal como lo conocemos tomara forma, los cielos y la tierra estaban dominados por entidades inmensamente poderosas. Entre ellos había uno que gobernaba el fuego, el calor y la vida misma, derivado de una creencia azteca. Xiuhtecuhtli Xoxauhqui, el señor del fuego azul. Se decía que Xiuhtecuhtli Xoxauhqui no vivía como otros, sino dentro de las ardientes profundidades de la tierra, en el fondo de volcanes rugientes, donde nadie se atrevía a aventurarse. Su cuerpo estaba adornado con piedras turquesas, brillando como estrellas moribundas, pero sus ojos eran tan negros como la noche más profunda. 79 después de Cristo, Pompeya. A partir de hallazgos arqueológicos recientes, documentos secretos y glifos sugieren que algo más estaba sucediendo en la ciudad. Los acontecimientos que rodearon a un hombre llamado Lucio Tiberio Calidus, un ciudadano ambicioso de Pompeya, soñaba con el poder pero era constantemente rechazado por la élite de la ciudad. Ridiculizado, impotente y frustrado, recurrió a lo sobrenatural. Numerosos documentos muestran que había viajado por toda Roma, visitando discretamente lugares oscuros y malditos durante años antes de regresar a Pompeya. Trajo consigo objetos ocultos y rituales oscuros, invocando a Xiuhtecuhtli Xoxauhqui. A cambio de su servidumbre, Lucio recibió poderes y la capacidad de controlar las llamas turquesas. Encantó y manipuló a los ciudadanos, uniéndolos a su causa, haciendo promesas, y lo siguieron en una revuelta contra los gobernantes codiciosos. Sus llamas sobrenaturales quemaron a los magistrados y al consejo, y finalmente logró su objetivo y tomó el control de la ciudad. Sin embargo, su ambición no se detuvo en Pompeya. Lucio quería conquistar Roma y todo el imperio, quería que el mundo mismo estuviera a sus pies. Poco a poco, sus seguidores se dieron cuenta de la locura destructiva que lo consumía. Su nuevo líder era peor que los anteriores. Intentaron detenerlo y, a pesar de sus poderes, lograron debilitarlo después de muchas pérdidas. Lucio, llevado al límite y al borde de la derrota, decidió que el pueblo ingrato no lo merecía como líder, rey y gobernante. Ningún documento explica cómo terminó. No sabemos el resto, pero lo único que sabemos es que esta noche fue la noche en que el monte Vesubio inexplicablemente despertó después de miles de años de sueño y envolvió a toda la ciudad. Consecuencia: desconocido, número de muertos desconocido. Lidia continuó leyendo atentamente, completamente absorta en las palabras escritas en la página. XXXX fin del capítulo y el vídeo. Bye.